Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con su Grea Dr. Lin Ran. Capítulo 26. Agradecimiento sincero por la mañana. El director del departamento, Hugo Kong-jun, entró en el departamento de emergencias, preparó una taza de té, vertió la primera infusión, se sentó y bebió tranquilamente la siguiente. Después de eso, salió de la habitación del director del departamento con las manos entrelazadas a la espalda y comenzó a hacer sus rondas a partir de la sala de observación. Detrás de Hugo Kong-jun había 3 médicos jefes asociados y 6 médicos asistentes. Los doctores tomaron la formación de una flecha afilada como leones en las llanuras llevando a sus leonas a cazar. Los médicos residentes de guardia esperaban frente a las camas de sus pacientes como los agujeros en la pradera, esperando las sobras entre los dientes del león. Los pasantes parecían buitres volando libremente en el cielo. No tenían posiciones fijas, y los pacientes no les prestaron atención. Solo podían esperar en silencio para limpiar los restos que dejaron los leones y los doles. El área perteneciente a un departamento no era grande. Solo había unas pocas docenas de camas en las salas de observación, como las que pertenecen al departamento de emergencias. Sin embargo, los leones y los agujeros todavía necesitaban mantener el orden en el departamento. Además de Hugo Kong-jun, hubo otros 2 médicos principales que actuaron como directores en el departamento de emergencias del hospital Junua. No estaban obligados a seguirlo en sus rondas. Aunque todos fueron llamados directores de departamento, Hugo Kong-jun seguía siendo el dueño del territorio con poderes administrativos reales. Los otros 2 médicos principales tenían estos títulos superiores adjuntos a sus personas, pero eran como leones errantes. Tendrían que esforzarse más para retener su libertad. El hospital se dedicaba a mantener el orden en cada departamento a las 7 de la mañana todos los días. Lin Ran llevaba una bata blanca, puso ese colgante de jade etiano por valor de 30 RMB en su bolso y entró en la sala de emergencias para observar en silencio todo lo que lo rodeaba. Ya había adquirido algunas habilidades de caza que le permitirían matar enfermedades específicas, pero en este territorio, esas habilidades estaban lejos de ser suficientes para sobrevivir. Joven Lin, Hugo Kong-jun lo llamó de repente y le indicó a Lin Ran que se acercara. Este es su paciente, por favor denos un breve resumen de la condición del paciente. Hugo Kong-jun se paró frente a la paciente en la cama 12, echó un vistazo a su historial médico antes de entregar el documento a Lin Ran, que se adelantaba. Según el sistema, el paciente pertenecía al médico tratante Zhou. Incluso si todos en el departamento supieran de la magnífica hazaña de Lin Ran de realizar más de 50 suturas anteayer, el director del departamento, Hugo, debería preguntar primero al médico tratante sobre la condición del paciente. Sin embargo, el director de un departamento era el rey en un territorio. Podía hacer lo que quisiera hacer. Incluso si el director del departamento quisiera extirpar un riñón de un paciente aparentemente sano, los otros médicos solo podrían estar en desacuerdo verbalmente con su decisión, pero por lo demás no pudieron detenerlo. Por supuesto, el paciente y la familia del paciente podían intervenir, pero en un entorno hospitalario, la autoridad del director del departamento era solo superada por unos pocos. Mientras tomaba nota de la condición del paciente, Lin Ran dijo. Paciente, mujer, 19 años, siempre ha estado en buena forma física. Hay laceraciones en el codo debido a una caída desde las escaleras, y se realizó un desbridamiento. Mientras leía el informe médico, terminó su primera presentación del caso junto a la cama. Sin esperar a que Lin Ran tomara un respiro, Hugo Kong-jun de repente preguntó. ¿Por qué elegiste el hilo 0? El hilo 0 era mucho más fino que el hilo 4 comúnmente usado en el departamento de emergencias. De acuerdo con los estándares de la farmacopea de los Estados Unidos, USP, los hilos 4 se indicaron como 2,0, con un diámetro de 0,3 milímetros. Según esos mismos estándares, los hilos 0 eran 4,0 y tenían un diámetro de solo 0,15 milímetros, que era exactamente la mitad de los hilos 4. El diámetro era 2 veces más grueso, y el área de la sección transversal de uno de los hilos era 4 veces el tamaño del otro. Eso sería similar al contraste entre un dedo meñique y un pulgar. En consecuencia, la resistencia a la tracción, que era la fuerza que permitía que el hilo se estirara sin romperse entre los hilos, también era diferente, con el hilo 0 siendo mucho más débil. En otras palabras, las heridas suturadas con el hilo 0 tenían más probabilidades de abrirse en comparación con los hilos 2 más grandes, los hilos 4 o incluso los hilos 7. Lin Ran se sorprendió un poco por la pregunta. La niña en el lecho de enfermedad y los miembros de su familia estaban igual de perplejos y miraron al joven médico.
Creo que el hilo cero puede cumplir con los requisitos para coser esta herida, respondió Lin Ran rápidamente, pero fue más un intento de desviar que responder, y su respuesta fue demasiado simple. Para los pasantes, amas de casa, médicos residentes y otros médicos junior, que se les hicieran preguntas difíciles durante las rondas de la sala era una rutina diaria en el hospital. Aún así, intentarían soltar 2 oraciones para parecer algo competentes. Después de todo, que le hicieran preguntas difíciles seguía siendo una rara oportunidad para que los médicos mostraran su experiencia. Wukong-jun sacudió la cabeza y continuó preguntando. ¿Por qué no elegiste el hilo común? ¿Qué vas a hacer si se abre la herida que suturaste con el hilo cero? Si se abre, ¿puedo restituirlo? Lim Ran pensó que era una pregunta tonta. Sin embargo, no iba a poner a su superior en un lugar, podría haber hecho algo así antes, pero no necesitaba hacerlo cada vez. Lim Ran esbozó una sonrisa amable y afectuosa. Parecía un sol radiante y deslumbrantemente guapo. Wukong-jun no pudo determinar el proceso de pensamiento de Lim Ran. Había estado realizando rondas todos los días y había escuchado presentaciones de casos junto a la cama durante décadas, pero nunca había visto a un médico tan inteligente y joven. Los médicos en jefe, los médicos en jefe asociados, los médicos a cargo y los médicos residentes que se unieron a la ronda de guardia también cayeron en un largo silencio. El buen Dr. Zhou suspiró para sí mismo y tosió para aclararse la garganta. Vi que la herida no era muy grave y creí que el hilo cero podría producir el efecto deseado, así que permití que Yin Ran la usara. No lo defiendas, también estás equivocado. Wukong-jun no se contuvo, ni siquiera ante la familia del paciente. Lim Ran fue precipitado en su decisión de elegir el hilo cero. Tenías que señalarlo. Los familiares del paciente que no podían entender lo que se decía al instante se pusieron ansiosos. Su madre, que estaba parada al lado de la cama, preguntó rápidamente. Doctor, ¿hay algún problema con el brazo de mi hija? No hay ningún problema ahora, pero requiere un cuidado más cuidadoso y hay que evitar una actividad extenuante. Simplemente estamos determinando la resistencia a la tracción del hilo. Simplemente nos preocupa que no sea lo suficientemente fuerte, y si se rasga, la herida no sanará bien. Wukong-jun siempre tenía una expresión agradable cuando hablaba con los pacientes, y no era tan severo y serio como solía hacerlo durante las reuniones. Su comportamiento no fue diferente solo porque la lesión del paciente fue leve. Los familiares de los pacientes se miraron, y todos parecían preocupados y ansiosos. Fue solo en este momento que Lim Ran entendió los puntos clave de la pregunta de Wukong-jun. Inmediatamente habló. La resistencia a la tracción del hilo cero es suficiente. Evitar actividades y tener cuidado es algo que todo paciente debe hacer, y no creo que deba preocuparse demasiado por eso. Wukong-jun usó el tono que usaba cada vez que daba una conferencia a sus subordinados. Pero esas preocupaciones se aliviarían aún más si estuvieras usando el hilo 4, ¿no crees? El paciente solo tiene 19 años. La superficie de la herida era grande, pero no profunda. Si se usara un hilo grueso, la cicatriz restante sería demasiado grande, lo que podría afectar su vida más adelante. La paciente no entendió muy bien lo que dijeron los médicos cuando hablaron sobre los hilos 0 y 4, pero cuando Lim Ran habló sobre los hilos en términos de grosor y delgadez, ella, junto con varias otras personas, entendió al instante de qué estaban hablando exactamente los médicos. La mirada de la chica un poco regordeta en la cama ya no estaba llena de escepticismo, sino de genuina gratitud. Pero el ex médico militar Wukong-jun no se dejó influir por su explicación. Él dijo. Está bien tener en cuenta las cicatrices. Pero debes entender que hay muchas causas para la cicatrización. Está relacionado con la constitución física del paciente y la condición de la herida. Desde esa perspectiva, no es aconsejable elegir el hilo cero. Fue solo en este momento que la chica en la cama comenzó a ponerse realmente nerviosa. Miró a Lim Ran con pánico. Dejando el hilo a un lado, los tejidos en ambos lados de la herida deben estar bien alineados y la piel debe ser plana. Lim Ran levantó la cabeza y dijo. Eso se ha logrado. Después de una pausa de 2 segundos, continuó y dijo. La distribución de la tensión de la sutura debe concentrarse en el tejido subcutáneo y la capa profunda de la dermis. No debe haber tensión en la capa superficial de la dermis y la epidermis, esto también se logró. Creo que el tejido cicatricial no crecerá demasiado. Por eso es necesario tener en cuenta el grosor o la delgadez de la sutura. Cuando Lim Ran comenzó a hablar, Wukong-jun y los médicos detrás de él lo habían menospreciado ligeramente. Desde su punto de vista, Lim Ran había pasado por alto el problema más grande para uno infantilmente miope.
A lo largo de sus carreras profesionales, habían visto demasiados de este tipo que no podían comprender la gravedad de la situación y actuaron precipitadamente. Sin embargo, los dos problemas que Lin Ran planteó más tarde y sus acciones para resolverlos sorprendieron a todos los presentes. No eran problemas complejos, pero el hecho de que los hubiera considerado y tomado medidas para resolverlos los había sorprendido. ¿Es hora de cambiar el vendaje? Hagámoslo ahora. Kong-jun encontró una razón para que la enfermera se quitara la gasa del brazo del paciente. Todos los médicos presentes se inclinaron y observaron la herida en el brazo de la niña. Entre ellos, Kong-jun fue quien observó la herida especialmente en serio. Después de mucho tiempo, Kong-jun levantó la vista, pero saludó y les indicó a los otros médicos residentes y pasantes que se acercaran. Él dijo: Lin Ran, ven a hablar sobre tus pensamientos mientras realizabas la sutura. Lin Ran nunca había sufrido un susto escénico, y también tenía, en su poder, una técnica de sutura interrumpida simple en Master Level, por lo que podía hablar con facilidad. Por lo general, las suturas utilizadas después del desbridamiento son suturas interrumpidas simples. Esto no fue una excepción. Durante la sutura, mi objetivo principal era prestar atención al ángulo y la profundidad cuando insertaba la aguja en la piel. Tenía que asegurarme de que la parte donde se une el nudo se abulta después de la sutura, que luego actuará como un amortiguador antes de la formación de la cicatriz. Había cerca de 10 médicos residentes y más de 10 internos que rodeaban un lecho de enfermo y, por lo tanto, el espacio era claramente insuficiente. Algunas personas incluso se pararon en sillas para poder ver al paciente adentro. La familia del paciente ahora entendió que el médico había realizado la operación de manera excelente, y felizmente ofrecieron sus espacios a los otros médicos. La voz de Lin Ran no era alta, pero estaba clara. El principio subyacente es que la aguja se inserta suavemente en el borde grueso de la herida, y la aguja se inserta profundamente en el borde delgado de la herida. Además, debido a que el paciente tiene un defecto en la piel, el nudo no debe estar demasiado apretado para evitar una mala circulación sanguínea alrededor de la herida, lo que provocará un retraso en la curación de la herida. Después de eso, prestaré atención para quitar los puntos, lo que podría minimizar la aparición de tejido cicatricial en su máximo grado. Bien dicho. Kong-jun llevó a los demás a dar un aplauso a Lin Ran, y de repente, se escucharon los aplausos en la sala de observación. ¿Todos, lo han aprendido? Kong-jun miró a los jóvenes doctores. Lo hemos aprendido. Lo aprendí. Entendido. Los médicos residentes y los internos asintieron rápidamente. Es bueno que lo hayas aprendido. Kong-jun asintió lentamente, y luego su voz se volvió áspera. Pero ninguno de ustedes tiene permitido realizarlo. Todos estaban sorprendidos y confundidos. Kong-jun dijo: hay muchas formas de ocultar las cicatrices. Por ejemplo, puede usar ropa de manga larga en el futuro o usar un tatuaje para cubrirlo. Como médico, lo primero que debe considerar es el tratamiento. No quiero usar mangas largas ni tatuarme. La niña sacudió la cabeza de inmediato. Kong-jun la ignoró y continuó. Lo que Lin Ran tomó en cuenta cuando realizó los puntos es razonable, pero es solo porque es hábil, por eso podría tener la confianza suficiente para ser tan audaz. Si tus habilidades no están a la par, ni siquiera sueñes con eso. Primero aprenda a realizar bien sus suturas en las heridas antes de siquiera pensar en pedirme permiso para realizar suturas como esta, ¿entiendes? Entendido. Esta vez, la moral de los jóvenes doctores se desplomó. Nadie quería admitir que eran más débiles que otra persona, especialmente cuando esa otra persona era un interno insignificante. El temperamento de Kong-jun cuando estaba en el ejército aumentó, y él levantó la voz. No puedo escucharte mucho claramente, ¿no has comido? Entendido. Los jóvenes doctores alzaron sus voces, pero sus respuestas no fueron pronunciadas como si fueran una sola. Después de todo, el personal del hospital no eran soldados, por lo que Kong-jun no intentó obligarlos a responder como uno. Se giró hacia Lin Ran. Esta vez, te dejaré pasar. Ayude a la paciente a cambiar su vendaje. Sí. Lin Ran se sorprendió por la repentina asignación, pero asintió sin embargo. Oye, ¿tendré una cicatriz? La chica preguntó rápidamente cuando vio que el equipo de la sala giraba para irse. Kong-jun ya estaba a varios metros de su cama, pero aún así volvió la cabeza y respondió. La cicatriz será menos profunda, es imposible escapar sin escoba. La niña dejó escapar un sonido de reconocimiento antes de sonreír dulcemente a Lin Ran. Gracias, Dr. Lin. De nada. Lin Ran asintió gentilmente.
Estaba a punto de cambiar el vendaje cuando apareció un cofre del tesoro blanco frente a él. Nuevo logro desbloqueado. Sincera gratitud del paciente. Descripción del logro. La sincera gratitud de un paciente es la mayor recompensa para un médico. Recompensa. Cofre del tesoro básico. Capítulo 27. Medicamentos a administrar. Otro Energy Serum salió del cofre del tesoro básico, lo que elevó el total de Lim Ran a 6 botellas. Como jugador que ya había obtenido el cofre del tesoro básico 6 veces y el suero de energía 7 veces, a Lim Ran no le importó mucho obtener otro cofre del tesoro básico. Sin embargo, como estudiante de medicina que acababa de comenzar su pasantía, Lim Ran todavía se preocupaba por recibir esa sincera gratitud. La enfermera se volvió perezosa y dejó la tarea de cambiar los apósitos a los médicos internos. Lim Ran se tomó la molestia de hacerlo suavemente y extremadamente suavemente. La cara entera de la niña de 19 años se puso roja de vergüenza por haber sido manipulada por un chico guapo durante unos minutos. El vendaje ya está cambiado. Durante los próximos días, asegúrese de no mojarse la lesión. Retire las suturas a tiempo y la cicatriz será menos prominente. Lim Ran repitió la precaución estándar para pacientes como de costumbre. A diferencia de los médicos experimentados que tratan sus palabras como oro, si Lim Ran no brindara la precaución estándar completa para pacientes, se sentiría incómodo. Los miembros de su familia asintieron con la cabeza mientras escuchaban. La niña también preguntó: «Doctor, cuando llegue el momento de retirar mis suturas, ¿puedo pedirle que lo haga?» «Puedes quitar tus puntos de sutura en cualquier lugar. También puede hacerlo en otros hospitales o clínicas», respondió Lim Ran de acuerdo con la política del hospital. «Quiero que me quites los puntos». La niña hizo un puchero. «También puedes venir a buscarme. Pero podría no estar de servicio en ese momento». «Está bien, esperaré a que vengas a trabajar». La niña asintió con todas sus fuerzas. No se puede esperar cuando se trata de quitar las suturas. El tono de Lim Ran de repente se volvió severo. Él dijo: «Quitar los puntos a tiempo reducirá el crecimiento del tejido cicatricial. Puede hacerlo un poco antes, pero no puede retrasarlo. ¿Lo entiendes?» La niña se congeló cuando escuchó la pregunta de Lim Ran. A su lado, los miembros de su familia rápidamente dijeron: «Entendemos. Definitivamente eliminaremos las suturas a tiempo». Lim Ran asintió con satisfacción. Se veía muy autoritario. Los ojos de la niña brillaron mientras sostenía su propio brazo. La inspección de unas pocas docenas de camas no tomaría mucho tiempo. Cuando un grupo de pacientes acudió al departamento de emergencia en medio de la inspección, el ritmo del director del departamento ni siquiera se vio interrumpido. Resolvió el problema simplemente enviando a un médico tratante experimentado para que los atienda. Después de que terminaron la ronda de barrio, todos volvieron a sus respectivos puestos operativos. Huo Kong-jun salió de la sala de observación y regresó a la sala de reanimación. También inspeccionó la sala de reanimación, mirando a izquierda y derecha. Lim Ran siguió a Huo Kong-jun y también miró a izquierda y derecha. El departamento de emergencias del hospital Junhua recibió a casi 1000 pacientes todos los días, pero la mayoría de ellos pueden ser tratados solo en la sala de tratamiento. También hubo otros pacientes que serían transferidos a otros departamentos después de recibir un tratamiento básico. Todos los días, no había demasiados pacientes que realmente necesitaran tratamiento de emergencia. Durante los períodos más relajados, puede haber solo 1 o 2 pacientes críticos en un día. Por supuesto, este tipo de relajación era algo que solo podían obtener por suerte. Entonces, la sala de reanimación estaba en un estado de caos la mayor parte del tiempo. Hubo pacientes conectados a ventiladores porque estaban en estado de shock o inconscientes, y pacientes con áreas grandes y quemadas, pero el grupo más grande de pacientes en la sala de reanimación siempre eran los que tenían dificultad para respirar. Oscilaban entre pacientes de nivel 1 y nivel 2, y frecuentaban la sala de reanimación. Todo el cuerpo del hombre de mediana edad a su lado de repente comenzó a convulsionarse. A su alrededor, los miembros de su familia estaban en caos. Inmediatamente comenzaron a gritarle al médico. Un médico jefe asociado se apresuró de inmediato. Bajó la cabeza para mirar al paciente y le dijo a un médico residente que corría hacia ellos: «Prepare el desfibrilador». La enfermera a su lado no necesitaba esperar instrucciones. Ella comenzó a insertar un dispositivo de acceso venoso en la vena del paciente para prepararse para la transfusión de líquidos.
Mientras tanto, la enfermera del otro lado empujó el carrito y comenzó a analizar el corazón del paciente para detectar actividad eléctrica, presión arterial y contenido de oxígeno en la sangre. Kong-jun se encontraba a pocos metros de distancia con Lin Ran. De repente preguntó: ¿cuáles son los medicamentos que se administrarán? La comprensión de Lin Ran sobre el uso de drogas durante una emergencia solo se limitó a lo que aprendió de los libros. Solo podía recordarlos desesperadamente. Es hora de dar órdenes. Kong-jun obviamente estaba llevando a cabo una simulación de entrenamiento o, más apropiadamente, enseñanza sobre el terreno. La misma pregunta solo podría valer 5 puntos en el examen final de su escuela de medicina, pero la atmósfera en ese momento era tan apremiante que Lin Ran estaba empapado en sudor frío. Mientras el aire zumbaba con tensión alrededor de Lin Ran, respiró hondo y dijo: epinefrina e inyección intravenosa de lidocaína. Y luego, inyección de dextrosa y transfusión intravenosa de lidocaína. En el momento en que dijo eso, el médico jefe asociado, a quien se le asignó la tarea de salvar al paciente, ordenó: epinefrina, lidocaína. Inmediatamente después de eso, el médico jefe asociado fue personalmente y comenzó a realizar la reanimación cardiopulmonar, RCP, antes de usar el desfibrilador en el paciente y administrarle inyecciones. Luego continuó emitiendo órdenes: 5% de dextrosa y transfusión cuarto de 250 mg de lidocaína. La operación de emergencia fue estándar y estresante, pero ordenada. En unos pocos minutos, el paciente fue rescatado del borde de la muerte. Mientras Lin Ran miraba los pasos de las enfermeras y escuchaba las órdenes del médico, no se sintió nervioso. Todo lo que sintió fue emoción. Estaba emocionado por la dextrosa al 5%, por los 250 mg de lidocaína, por la bolsa de infusión con la dosis estándar y por los procedimientos estándar de emergencia. Este tipo de certeza y, lo que es más importante, la respuesta inmediata del paciente lo cautivó. Otras ocupaciones tenían un límite muy borroso entre si algo estaba bien o mal. Eso a menudo solo se mostraría después de mucho tiempo, y después de que aparecieron muchos cambios posteriores después de que se ejecutó el procedimiento. El límite borroso todavía existía en los hospitales, pero era una línea extremadamente delgada. Los pacientes, especialmente los enfermos críticos, proporcionarían comentarios a una velocidad tan rápida que los médicos no podrían reaccionar. Puede tomar solo 1 o 2 segundos para que un paciente pase de las lecturas estables del electrocardiograma a la arritmia caótica, y de la presión sanguínea vertiginosa a una lectura normal. La pregunta que respondió Kong-jun anteriormente fue la pregunta más fácil, y cualquier estudiante de medicina debería poder responderla. La diferencia era que si se equivocaba una pregunta durante los exámenes, perdería puntos, pero si se equivocaba al practicar, se perdería una vida. ¿Por qué se usa la lidocaína? Kong-jun solo continuó el interrogatorio después de ver al paciente recuperar la conciencia. Lin Ran observó al paciente y los movimientos de los médicos y enfermeras al mismo tiempo mientras permanecía en la ruidosa sala de emergencias. Porque la lidocaína tiene fuertes propiedades antiarrítmicas. ¿Y? Lin Ran recordó lo que estudió de sus libros. También tiene propiedades antibacterianas y protectoras del cerebro. Kong-jun sacudió la cabeza. La lidocaína se usa en esta operación de emergencia por el hecho de que puede prevenir una reacción inflamatoria. Hubo una investigación que indica que el uso de lidocaína durante la cirugía puede reducir efectivamente el tiempo de hospitalización del paciente. ¿Sueles leer trabajos de investigación? Lin Ran respondió honestamente. Raramente. Los estudiantes de medicina ni siquiera tenían tiempo suficiente para estudiar, entonces, ¿cómo tendría tiempo para leer trabajos de investigación? Cuando regreses, lee al menos 2 trabajos de investigación todos los días. Kong-jun actuó como un tutor y ya estaba comenzando a asignar tareas. Bien. Lin Ran le prometió. Como de costumbre, la sala de reanimación del departamento de emergencias era tan caótica como un anillo de pelea de gallos. Pero cuando Kong-jun sostuvo el codo de Lin Ran, fueron como 2 forasteros, solo observando y hablando. Como si fueran 2 forajidos, eligiendo gallos y comentando cada uno en un ring de pelea de gallos. También hubo otros médicos jóvenes que querían escuchar, pero tuvieron que regresar a sus ocupados trabajos después de solo unos minutos. Después de que esto continuó durante 2 horas, la cabeza de Lin Ran dolió. Estaba empezando a contemplar si debía tomar un suero de energía. La enfermera de la recepción colgó el teléfono y gritó, enviando una oleada de emoción a través de la cabeza de todos. Departamento de emergencias, prepárense.
Hay una víctima de un accidente que llega en 5 minutos. Esto fue cuando Wukong-hun se animó. Se quitó el brazo de Lin Ran y tomó la delantera. Ven conmigo a recibir al paciente. El cansancio que Lin Ran comenzó a sentir desapareció de inmediato. Rápidamente siguió a Wukong-hun. En realidad había recibido víctimas de accidentes antes. Pero en cuanto a cómo se compararon las diferentes víctimas que ingresaron a la sala de tratamiento con las que ingresaron a la sala de reanimación, bueno, él lo sabría después de 5 minutos. Capítulo 28. Una herida abierta, por favor abran paso. Dos enfermeras, una en la parte delantera y otra en la parte trasera, tiraban de una camilla. El médico de cabecera, Zhao Lei, los siguió en pequeños pasos e informó a Wukong-hun. El paciente resultó herido en un accidente automovilístico. Hay una herida abierta de 7-9 pulgadas en su abdomen. Algunas partes de los intestinos y el epiplón mayor están expuestos y sangrando activamente. ¿Se ha aplicado una almohadilla estéril para proteger los intestinos? Wukong-hun siguió a la camilla, y Lin Ran siguió a Wukong-hun. Los dos miembros de la familia de la víctima fueron bloqueados detrás de ellos, estaban perplejos y preocupados. Desde el punto de vista de una persona normal, esto fue un desastre terrible porque la exposición de los intestinos era básicamente lo que significaba. Los intestinos de una persona se habían derramado de su cuerpo. Por supuesto, ser trasladado al hospital significaba que no era una lesión leve. Un hospital que no era de grado A terciario podría no ser capaz de manejar esto, por eso fue enviado deliberadamente al hospital Junhua. Sin embargo, ese fue el grado de gravedad de la lesión para los médicos en el hospital Junhua. Porque el departamento de emergencias del hospital Junhua tuvo víctimas similares prácticamente todos los meses. También tuvieron víctimas que sufrieron lesiones diferentes e incluso más graves. Wukong-hun estaba escuchando mientras inspeccionaba personalmente la herida. Luego, comenzó a hablar, en parte para proporcionarle a Lin Ran una descripción de las heridas del paciente, y en parte para describir la condición del paciente a su colega, Zhao Lei. A la izquierda, hay 3 a 12 costillas obviamente dislocadas, el latido del corazón es 105. Hay sangrado severo, tenemos que prepararnos para una transfusión de sangre. No habló tan rápido. No había una sensación extrema de urgencia en su tono como en los programas de televisión. La razón principal también fue que el paciente no había llegado al punto en que necesitaba recibir tratamiento urgente. En el departamento de emergencias del hospital, los médicos siempre hablaban de acuerdo con los signos vitales del paciente. En la clasificación del departamento de emergencias, este tipo de paciente era un paciente de nivel 2. El grado de urgencia no fue tan crítico como los pacientes comatosos. Por lo tanto, los médicos que toman las decisiones podrían considerar más aspectos del tratamiento y también podrían realizar el tratamiento a un ritmo más lento. Zhao Lei había trabajado en el departamento de emergencias durante casi 10 años. Tenía experiencia y conocía bien a Wukong-hun. Tradujo con calma lo que dijo Wukong-hun y también habló, marcando la lista de verificación de emergencia. Extraiga la sangre de la vena, realice inmediatamente un análisis de sangre de rutina para la función renal, el tipo de sangre, los electrolitos, los primeros 4 elementos antes de la transfusión de sangre y la coagulación de la sangre. Función y, al mismo tiempo que habló, también completó la lista de verificación de emergencia. Wukong-hun asintió con la cabeza después de mirarlo, luego se envió la lista de verificación. En ese momento, las enfermeras también terminaron de ajustar la posición del cuerpo del paciente y se le colocó una máscara de oxígeno. Las enfermeras también conectaron el monitor de electrocardioscopio al paciente para medir sus signos vitales. Prepare el segundo dispositivo de acceso venoso, 17 onzas de solución de Ringer. Wukong-hun no probó Lin Ran esta vez, y rápidamente tomó su decisión al decir: omeprazol 0,3 onzas, solución salina 0,3 onzas, administrar una inyección intravenosa de dosis única. Después de completar esto, Wukong-hun luego verificó la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración y otros signos vitales del paciente. Luego le dijo a Zhao Lei: continúen con la reanimación, hablaré con los miembros de la familia. Lin Ran, ¿vienes conmigo? Sí. Zhao Lei estaba tan ocupado que no podía levantar la cabeza. Wukong-hun trajo a Lin Ran con él y le dijo mientras caminaba: además de las buenas habilidades médicas, el manejo de los pacientes y la familia del paciente también es muy importante. Si te digo tanto ahora, es posible que no lo recuerdes todo. Lo primero es que debes tener confianza, debes estar tranquilo y debes hablar con suavidad.
Normalmente, Uo Kong-jun no hablaba activamente con los miembros de la familia. Él no haría este tipo de trabajo delicado. Ahora ya era el director del departamento. El equivalente alto en un hospital militar sería un coronel de rango civil. A menos que se hayan agotado todas las balas y raciones, él no entraría en el campo de batalla solo. Por supuesto, la frecuencia de que el departamento de emergencia agotara sus recursos era relativamente alta. Uo Kong-jun todavía necesitaba estar en el campo de batalla de veces. Uo Kong-jun se rió después de ver a Lin Ran asentir con la cabeza y dijo: no tienes que hablar más tarde, solo observa y recuerda más bien. Lin Ran volvió a asentir con la cabeza. Los dos miembros de la familia del paciente ya estaban retenidos fuera de la sala de reanimación. Extendieron sus cuellos para mirar, sintiéndose muy ansiosos. Uo Kong-jun entró por la puerta y puso una expresión muy amigable. La mirada aterradora que tenía en la sala de reanimación ya no estaba allí. Buenas tardes, ¿son miembros de la familia del señor Lai Zong-ite? Uo Kong-jun recordó a los dos que bajaron de la ambulancia, pero aún así preguntó. Sí, soy su esposa. La mujer de aspecto mayor se secó las lágrimas y preguntó. Doctor, ¿cómo está mi esposo? El señor Lai todavía está siendo resucitado, soy el médico a cargo, necesito hacerle algunas preguntas. ¿Tiene el paciente alguna enfermedad hepática o alguna enfermedad crónica? La esposa del paciente sacudió la cabeza y explicó. Él es un funcionario público, tiene hígado graso alcohólico, así como problemas en los 3 máximos 1. Uo Kong-jun asintió con la cabeza y preguntó. ¿Tiene alguna enfermedad infecciosa? No, tenemos nuestros controles cada año. ¿Tiene problemas como la hepatitis B? No. ¿Qué pasa con otras enfermedades infecciosas? En este momento, debemos ser plenamente conscientes de las condiciones del paciente. No, dijo la mujer con certeza. Uo Kong-jun luego hizo una marca en el papel, preguntando. ¿Qué pasa con las alergias? ¿A qué es alérgico? Es un poco alérgico al polen, no es gran cosa. La esposa del paciente estaba tratando de recordar. Lin Ran lo anotó discretamente en su memoria mientras escuchaba la conversación e intentaba identificarlos con lo que sabía. Había una fórmula fija para preguntar sobre el paciente, pero aún requeriría cierta habilidad para entregar las consultas, así como para construir el orden de las consultas. Al igual que este paciente, si él era un funcionario público, y si tenía chequeos regulares, entonces ella debería saber acerca de las enfermedades crónicas y las alergias que tenía. No había necesidad de hacer más preguntas al respecto. Sin embargo, el paciente o aquellos relacionados con él podían mantener fácilmente en secreto las enfermedades infecciosas, y esto también era algo que hacían a menudo. Uo Kong-jun, también, hizo la mayoría de las preguntas sobre esto, también fue el más severo con respecto a estas preguntas. Hizo algunas preguntas más sobre sus hábitos de bebida y sus medicamentos. Luego dijo. Por lo que hemos observado, el paciente sufrió un sangrado severo, necesitamos realizar una transfusión de sangre en él. ¿Sabes si ha pasado por una transfusión de sangre? ¿Tiene un tipo de sangre especial? ¿Tiene sangre tipo A? Él ha donado sangre antes. Uo Kong-jun luego dejó que la esposa del paciente firmara el formulario de consentimiento de transfusión de sangre, el formulario de reconocimiento y el formulario de acuerdo de reanimación. Luego permitió que la familia del paciente hiciera el pago, y luego llevó a Lin Ran a la sala de reanimación. En el camino, dijo. Debe recordar en el futuro que debe dejar que el paciente o sus familiares firmen el formulario de acuerdo. Esto es para protegerte a ti y al paciente, ¿entiendes? Sí. ¿Qué opinas de la conversación que acabo de tener con el paciente? Lin Ran habló mientras recordaba el proceso de las preguntas de Kong-jun. Necesito controlar el ritmo de la conversación. No está mal. ¿Qué más? Sé firme. Así es, este es un punto muy importante. No les das a los pacientes ilusiones innecesarias. Sé que ser amigable pero firme es difícil, pero el paciente no necesita que le hagamos ilusiones. Nuestra misión principal en el departamento de emergencia es salvar al paciente. Uo Kong-jun se detuvo después de hablar hasta ese punto. Estas palabras no eran lo que les diría a otros internos o residentes. Fue porque Uo Kong-jun favoreció mucho a Lin Ran que explicaría todo esto con mucha paciencia. Las misiones en el departamento de emergencias eran complicadas y engorrosas, y podían estropearse fácilmente. Sin embargo, ninguno de los errores no debe equipararse a la relación entre el paciente y el médico. Sin embargo, si uno no pudiera manejar esto bien, él o ella no serían médicos por mucho tiempo. Director del departamento 1.
Cuando el médico que trabajaba en la camilla vio a Wukong-jun, su voz se volvió 2 decibelios más alta. ¿Cómo es? Wukong-jun pudo escuchar la agitación del médico tratante. El sangrado no se detendrá. El médico tratante apretó los dientes y forzó las palabras en su garganta. Nota del editor. 1. Los 3 máximos. Azúcar en la sangre alta, colesterol alto y presión arterial alta. Los 3 son problemas estrechamente relacionados con la obesidad. Capítulo 29. Control de sangrado sin guantes. La sala de reanimación no tenía una práctica general. Cuando se enfrentan a pacientes críticos que padecen afecciones complicadas y traumas graves, su deber es estabilizar los signos vitales del paciente y luego transferirlos a departamentos especializados para recibir tratamiento. Si no se podía detener el sangrado sin importar que, el paciente no podría considerarse estabilizado. Además, el sangrado significaba más que eso, también significaba un trauma grave. ¿Qué has usado? Wukong-jun se quedó quieto, ni ansioso ni irritado. Siempre se podían ver todo tipo de enfermedades extrañas en el departamento de emergencias. Estar ansioso e irritado no resolvería el problema. Bajo su influencia, Zhao Leiji, el médico tratante, también se calmó. Él dijo: inyección intramuscular de reptilasa, solución salina helada y noradrenalina. Agilizamos la solicitud de eritrocitos y plasma del mismo grupo sanguíneo, y también administramos múltiples inyecciones de etamisilato. Al paciente se le ha administrado un total de 47 onzas de líquidos. Mientras Wukong-jun lo escuchaba, encendió una antorcha en las pupilas del paciente y dijo con firmeza: prepárese para una cirugía de emergencia. Realizar la laparotomía exploratoria y aumentar la reposición de líquidos. ¿Estamos realizando una laparotomía exploratoria ahora? Zhao Leiji estaba un poco indeciso. En este momento, todavía no podían confirmar que la fuente de sangrado estuviera dentro del estómago. Si se equivocaban, el paciente recibiría un golpe extra. Salva al paciente primero antes de tratarlo. Wukong-jun dijo con los dientes apretados. El paciente está en estado de shock. Gritó una enfermera en voz alta. Muchos pacientes sufrieron colapso circulatorio en la sala de reanimación, pero por lo general no era una buena noticia para un paciente entrar en estado de shock durante un tratamiento de emergencia. Lin Ran aún mantenía sus ojos en el paciente. Pero en este momento, se volvió para irse y comenzó a lavarse las manos en el área aislada. Disculpe. Un médico residente simple y feo que alguna vez estuvo en el mismo grupo que Lin Ran le dio un codazo a Lin Ran a un lado y comenzó a lavarse las manos debajo del grifo al lado de Lin Ran. Lin Ran se movió un poco hacia un lado y continuó lavándose las manos meticulosamente. Cuando vio que Lin Ran se estaba lavando las manos con tanta seriedad, el médico residente le recordó amablemente a Lin Ran. Durante las horas ocupadas en la sala de reanimación, tendrás que contactar con innumerables pacientes en un día. Por lo general, puede lavarse las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol y dejar que se seque al aire. O bien, si te lavas las manos con demasiada frecuencia, tu piel se despegará. Me estoy preparando para la cirugía, respondió Lin Ran y comenzó a frotarse las manos. Lo hizo sin parar, haciendo que se produjera calor. No solo había suturado a casi 100 pacientes durante sus pocos días en la sala de tratamiento, también se había familiarizado con la forma en que funcionaba el hospital. El médico residente miró a su alrededor con asombro. ¿Qué cirugía? Todos los médicos en los departamentos de un hospital se dividieron en grupos. Cada grupo de tratamiento fue dirigido por un médico jefe o un médico jefe asociado y fue responsable de uno o más pacientes. También fue así durante un tratamiento de emergencia. Todos los médicos que entraron en contacto con un paciente generalmente pertenecían al mismo grupo de tratamiento. Los internos médicos no estaban divididos demasiado estrictamente, pero dado que Lin Ran seguía hoy al director del departamento 1, si quisiera realizar una cirugía, naturalmente sería parte del grupo de tratamiento de Wukong-jun. El médico residente simple y feo vio que Wukong-jun estaba ocupado con ese paciente gravemente enfermo. No pudo evitar fruncir los labios y pensar. Ya se considera impresionante que un interno pueda hacer mandados durante este tipo de operación de emergencia. ¿Cómo llegaría a realizar la cirugía? Si un paciente entraba en estado de shock, significaba que sus niveles de riesgo habían pasado del nivel 2 al nivel 1. Los pacientes cercanos a la muerte fueron los seres más problemáticos en la sala de reanimación. Incluso los médicos que asisten regularmente pueden no ser capaces de participar en su rescate. Para decirlo de una manera más occidentalizada, el nivel de criticidad del paciente había aumentado en 1.
Lim Ran dejó el lavabo y regresó a la sala de reanimación con las manos juntas. Se puso unos guantes de látex. En el departamento de emergencias, en realidad era relativamente raro ver a un médico tan serio y listo para la cirugía. La vista de Lim Ran levantando las manos para ponerse los guantes de una manera tan seria atrajo la atención de muchos médicos. Al regresar a su puesto de operaciones, el simple y feo médico residente no pudo evitar reírse a carcajadas. Como se esperaba de una jovencita. No importa cuán altamente el director del Departamento 1 piense en él, es imposible que el director del Departamento 1 lo deje probar con un paciente que está cerca de la muerte. ¿En qué está pensando? El Dr. Zhou se volvió para mirar a Lim Ran y dijo casualmente. Young Lim acaba de comenzar su pasantía. Lo entenderá en el futuro. Ya es bueno que el director del Departamento 1 no lo haya ahuyentado. El paciente está perdiendo sangre y está en estado de shock, y está a punto de realizarse una laparotomía exploratoria. ¿Qué está haciendo, yendo allí? ¡Oh, Dios mío! Mientras hablaba, el simple y feo doctor comenzó a gritar. ¿Por qué estás gritando? Sorprendido, el Dr. Zhou siguió la mirada de la otra parte y también se sorprendió. Lim Ran se interpuso entre el médico tratante y el director del departamento 1, y en realidad estaba extendiendo una mano directamente sobre la herida abierta en el estómago del paciente. Todos los médicos en el departamento de emergencias que vieron esto estaban estupefactos. Realmente tuvo la osadía de operar directamente sin establecer un campo quirúrgico. ¿Es esta una escena de asesinato? Incluso si no tiene en cuenta el hecho de que él no dio ninguna advertencia antes de hacerlo, tal cosa aún no se ve incluso durante las cirugías normales. La estatura enfurecida de Wukong-jun apareció inmediatamente en la mente simple y fea del médico residente. Tembló violentamente como si hubiera experimentado el regaño del director del departamento, y dijo: «Este es el interno más atrevido que he visto». Aunque el Dr. Zhou quería defender a Lim Ran, no tenía nada que decir. En comparación con los espectadores, Wukong-jun obtuvo el puntaje más alto en el índice de shock. Por sus interacciones con Lim Ran en los últimos 2 días, Lim Ran fue un joven meticuloso. Incluso si Wukong-jun se volviera aún más imaginativo, no podría imaginar que Lim Ran se atrevería a extender repentinamente su mano en medio de una operación de emergencia, que era una cuestión de vida o muerte para el paciente. Lim Ran, déjalo ir. Wukong-jun no pudo apartar la mano de Lim Ran porque lastimaría aún más al paciente. El fondo de la cápsula de Gleason del paciente está sangrando. Está en una mala posición y será difícil de suturar. Si el sangrado no se detiene rápidamente, habrá demasiada pérdida de sangre. Lim Ran solo necesitó unas breves oraciones para explicar lo que estaba haciendo y lo que estaba haciendo actualmente. Sonaba como si supiera lo que estaba haciendo, obligando a Wukong-jun y Zhao Leiji, el médico tratante, sin otra opción que mirar el monitor. Director del departamento, el sangrado se ha detenido. La expresión de Zhao Leiji fue de extrema incredulidad. Wukong-jun se sorprendió aún más. Sabía que Lim Ran estaba usando la técnica de control de sangrado con las manos desnudas. Este método fue ampliamente utilizado en la sala de reanimación, especialmente durante los primeros auxilios. La técnica de acupresión más utilizada podría usarse en pacientes cuyas cabezas y caras sangraban presionando la arteria maxilar del mismo lado, y en pacientes cuyos cuellos sangraban presionando la arteria carótida del mismo lado. También fue muy efectivo presionar la arteria axilar para detener el sangrado de la parte superior del brazo. Pero por el sangrado de la cápsula del hígado, si Lim Ran tenía razón, ¿cómo identificó la posición? Por lo que Wukong-jun podía recordar, las personas que podían realizar el control de sangrado con las manos desnudas hasta este punto eran raras incluso en hospitales militares. ¿Cómo lo manejó un interno médico sin la correspondiente experiencia práctica? ¿Por qué era tan atrevido? ¿Director del departamento? Instó Zhao Leiji. El tiempo no esperaba a nadie, y los cambios en la condición del paciente podrían ocurrir en cualquier momento. Wukong-jun miró profundamente a Lim Ran y pasó otros segundos revisando los números. Finalmente asintió y dijo: Lim Ran, sube a la camilla, no muevas al paciente. El joven Zhao y yo iremos al quirófano. La técnica de control de sangrado con las manos desnudas solo podría detener temporalmente la hemorragia. La cirugía aún tendría que llevarse a cabo. Wukong-jun llamó a 2 médicos residentes y les indicó que llevarán a Lim Ran a la camilla. El grupo de personas empujó al paciente y a Lim Ran al quirófano. Capítulo 30. Quirófano. La primera experiencia que tuvo Lim Ran en el quirófano fue mientras estaba afiliado a una organización médica.
Para garantizar la efectividad del control de sangrado, Lim Ran extendió su brazo y lo sostuvo durante casi una hora. Mientras esperaba el momento en que su brazo sería liberado, toda su extremidad se adormeció. Sin embargo, esto también le permitió observar una operación desde otro ángulo más cercano. También fue una experiencia bastante valiosa para un estudiante de medicina. ¿Cómo sabías que el punto estaba en la cápsula de Gleason? Después de que los signos vitales del paciente se estabilizaron, Kong-jun también se sintió mucho más aliviado que antes. Ni siquiera informó al departamento de cirugía general antes de comenzar a realizar la cirugía él mismo. Primero vino del departamento de cirugía general. Aunque había sido transferido al departamento de emergencia hace muchos años, arrebatarle las cirugías del departamento de cirugía general seguía siendo lo que más hacía. Lim Ran se estaba frotando el brazo. Al mismo tiempo, también recordaba la sensación que sintió justo ahora cuando dijo. Debido a que el volumen de la hemorragia era enorme, el abdomen del paciente estaba básicamente expuesto al frente y no había signos de ningún otro problema como el hemotórax. Así que presté atención a la situación del flujo sanguíneo. La técnica que adquirió Lim Ran fue la técnica de control de sangrado sin control de nivel perfecto. Por eso, no solo su memoria muscular se hizo mayor, sino que sus reservas de conocimiento correspondientes también aumentaron. Se podría decir que, aparte de la falta de experiencia en el sitio y la falta de experiencia práctica en cuerpos reales y sólidos, la técnica de control de sangrado con las manos desnudas de Lim Ran había alcanzado el estándar de los mejores médicos. En comparación con eso, a pesar de que Kong-jun era el director del departamento de emergencias, el estándar de su técnica de control de sangrado con las manos desnudas era solo un poco mejor que un principiante, y estaba lejos de alcanzar el nivel de especialista. Por lo tanto, estaba aún más lejos de alcanzar el nivel maestro y el nivel perfecto. Además, no pasaría tiempo estudiando la técnica de control de sangrado con las manos desnudas, incluso si fuera libre. Esta vez, Kong-jun recordó repentinamente el dolor de ser dominado por sus mentores y sus pródigos compañeros de clase al comienzo de su formación profesional. ¿De dónde aprendiste esto? Kong-jun solo pudo comenzar a hacer preguntas a partir de este momento. Lim Ran pensó durante 2 segundos antes de decidir tirar su eliminador de preguntas y responder. Aprendí esto de la propia clínica de mi familia. ¿La propia clínica de tu familia? Clínica Lower Grove. Eso no está lejos de nuestro hospital. ¿Es un centro de salud comunitario en un callejón de Lower Grove? Kong-jun pensó durante unos segundos y descubrió que realmente conocía el lugar. Él dijo. Lower Grove siempre ha estado enviando pacientes a nuestro departamento de emergencias. Sin embargo, nunca me di cuenta de que poseían tal habilidad. La clínica Lower Grove era igual que otros centros de salud comunitarios. La fuente de ingresos de los centros de salud provino básicamente de pacientes con influenza y fiebres. Pero a veces se encontraban algunos casos que eran más complicados. Por ejemplo, los pacientes con apendicitis aguda que llegan a la clínica piensan que solo estaban teniendo un fuerte dolor de estómago. Pacientes que tuvieron un embarazo ectópico pensando que solo estaban teniendo un dolor de estómago normal. O pacientes que tenían pancreatitis aguda pensando que era solo un dolor de estómago, o tal vez como Boss Yang del restaurante de fideos con cuchillo la última vez. Si no se hubiera encontrado con Lim Ran, habría recibido un tratamiento básico en la clínica Lower Grove y luego sería transferido al hospital Junua. Lim Ran tampoco esperaba que Kong-jun realmente conociera la clínica Lower Grove. Simplemente decidió dejar que el tiempo resolviera el problema. Lo aprendí del médico a cargo. ¿Su clínica tiene un médico tan impresionante a cargo? Dijo Zhao Leiji, quien se desempeñó como primer asistente junto al director del departamento 1, pero sintió que estaba apoyando a Lim Ran de otra forma y, por alguna razón, se sintió un poco incómodo por eso. No tengo idea si el médico es bueno o no, dijo Lim Ran, solo aprendí durante un mes. Zhao Leiji se inclinó a no creerle cuando dijo. ¿Puedes aprenderlo en un mes? La clave principal para aprender la técnica de control de sangrado con las manos desnudas es el talento. La respuesta de Lim Ran fue particularmente grave. Absolutamente no coincidía con la atmósfera en el quirófano. Zhao Leiji fue replicado hasta el punto en que quedó completamente sin palabras. Un pensamiento apareció en su cabeza, soy el médico tratante, ¿sabes? ¿Por qué querría ser un títere de un simple interno? Lanzó una mirada inesperada a las jóvenes enfermeras a un lado, fue entonces cuando notó la forma en que miraban a Lim Ran.
La gentileza, la admiración y también la emoción indescriptible en sus miradas que nunca antes había sentido entrenados en su persona, Zhao Lei se sintió bastante preocupado. Miró a Lin Ran de nuevo. Se sintió como en su escuela primaria, cuando tuvo que ver el monitor de la clase con 3 bastones atados, tratando de recoger la tarea de la clase cuando Zhao Lei no completó su propia tarea esa mañana. El hígado parece estar en buena dieta. Después de terminar con el control de sangrado, Wukong-jun pasó a atender los intestinos y el epiplón mayor. Se había vuelto mucho más relajado ya que sus palabras eran más fáciles para los oídos ahora. Zhao Lei, responsable de conversar con él, volvió a llamar la atención y también extendió la cabeza para observar la operación. Estuvo de acuerdo y dijo: el paciente tiene mucha suerte. Director del departamento, su sutura es perfecta. No debe afectar la funcionalidad del paciente. No es simplemente buena suerte, tus habilidades también son buenas. El hecho de que el paciente, cuya vida estaba en peligro y ahora estaba salvada, le dio a Wukong-jun una sensación de satisfacción. Su estado de ánimo dio un buen giro, pero inmediatamente pensó en Lin Ran, quien actuó por su propia cuenta. Entonces Wukong-jun puso fin a su intención de alabar a Lin Ran, y dijo: sin embargo, no importa cuán buena sea su técnica, aún debe seguir los procedimientos operativos. Incluso si está seguro de que tendrá éxito, no debería haberse metido en este problema de esa manera. ¿Me he dejado claro? Sí, señor. Lin Ran era una persona que estaba dispuesta a seguir los procedimientos operativos, pero los procedimientos que estaba dispuesto a cumplir eran los procedimientos técnicos, no los administrativos. Si no fuera un interno, sino un médico asistente o un médico jefe asociado, su truco de lograr un rescate con control de sangrado con las manos desnudas habría recibido elogios de todos de todo el departamento. Al mismo tiempo, Lin Ran también reflexionó sobre sus acciones durante la operación. Poner lo que has estudiado en uso práctico fue una actitud de aprendizaje apropiada para ser puesto en prácticas médicas. Las habilidades médicas fueron refinadas bajo revisión constante, después de todo. La atmósfera estuvo tensa por un momento, pero después de un tiempo, Wukong-jun decidió aliviar la atmósfera. No pudo evitar decir: normalmente, sería muy fácil lastimar el hígado y los intestinos cuando se usan las manos para pellizcarlos. Sin mencionar que 5 de cada 10 complicaciones hepatobiliares son similares. Wukong-jun bajó la cabeza. Habló mientras trabajaba. La técnica que utilizó Lin Ran en este momento es bastante distintiva. El flujo sanguíneo es bastante suave. ¿Estabas usando la pulpa de tu dedo? Le había preguntado directamente a Lin Ran esa última oración. El dicho de estar emocionado de ver el deporte favorito de uno y tener ganas de jugar encajaría completamente para describir el estado de ánimo de un médico que vio un caso especial, tal como lo hizo Wukong-jun en ese momento. En realidad pensó en criticar a Lin Ran. Pero, de nuevo, no pudo evitar querer satisfacer su curiosidad primero. Bueno, de todos modos no era tan importante criticar sus acciones. Lin Ran hizo algunos gestos con las manos y dijo: cuando metí la mano, descubrí que la fuente de sangrado no estaba en una posición fácilmente accesible. Así que usé la pulpa interna en la segunda sección de mi dedo meñique. Después de eso, ¿usaste toda tu mano para sostener el hígado? Wukong-jun lo pensó un momento. Una simulación de la situación de ese momento le vino a la mente. Lin Ran respondió afirmativamente y dijo: usé la articulación del dedo para sujetarlo ligeramente para evitar que se soltara. En ese caso, Wukong-jun suspiró con un toque de emoción, pero no continuó haciendo preguntas. Ya era un hombre que tenía más de 50 años, le sería muy difícil aprender tales técnicas ahora. Lo más importante era que no tendría tiempo para aprender una habilidad secundaria como esta. Sin embargo, no sabía cómo Lin Ran había captado esto. Realizarás el cierre abdominal más tarde. La cabeza de Wukong-jun bajó mientras hablaba. La laparotomía era el deber del cirujano jefe, mientras que cerrar el abdomen era una oportunidad por la que lucharían muchos asistentes. La oportunidad sería aún más rara para los pasantes. Algunos médicos residentes tendrían que entrenarse durante más de medio año antes de que les fuera posible tener la oportunidad de realizar un cierre abdominal. Era cierto que Lin Ran había realizado desbridamiento y sutura muchas veces, pero esas eran meras operaciones menores. Ni siquiera eran operaciones a los ojos de los laicos. El cierre abdominal todavía parecía fascinar a Lin Ran. No pudo evitar sentirse un poco motivado. Wukong-jun todavía estaba atravesando los intestinos.
A estas alturas, era capaz de comprender. Después de que el paciente en la mesa de operaciones se lesionó el hígado y se apretó contra la esquina, Lin Ran solo pudo usar su dedo meñique más suave y pequeño para alcanzarlo si quería alcanzar la punta de su dedo para presionarlo. En la herida resolvió el problema del desplazamiento de órganos manteniendo el dedo hacia abajo ligeramente, y también minimizó la posibilidad de que el órgano se dañe 2 veces. Sin embargo, la inflexibilidad del dedo meñique había preocupado a innumerables cirujanos durante más de 100 años en el pasado. Wukong-jun creía que un médico que había permanecido en la sala de operaciones durante toda su vida podría ni siquiera ser capaz de poseer una técnica de tal calibre. Y, sin embargo, había un médico con tales habilidades ante sus ojos, y aún más sorprendente fue el hecho de que era la primera vez que ingresaba a un quirófano. Ante el talento, todos los que no tenían talento no podían evitar suspirar.